Muy buenas tardes a todos. Nosotros somos alumnos del segundo año de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. El día de hoy les presentamos nuestro plan de proyección social, titulado Concientización a habitantes arequipeños sobre el cambio ambiental durante la pandemia del COVID-19. Los integrantes son Elizabeth Claudia Condori Chávez, Ricardo Alexis Mamani Dávila, Tomás Rodrigo Prado Salinas y mi persona, Lizeth Nicole Vilca Quispe. A continuación le daré la voz a mi compañera. La ciudad del eterno cielo azul ha cambiado en estos últimos 10 años. Esto puede ser debido a la densificación de su población, la depredación de los campos de cultivo, el crecimiento arrollador del parque automotor y otros factores. Es que desde Chilina hasta el puente Tingo se registran unos 50 puntos de vertimiento de aguas servidas, domésticas, comerciales e industriales. Arequipa está conformada por 8 provincias, tiene 109 distritos y tiene una superficie de 63.345 kilómetros cuadrados. Esto representa el 4.9% de territorio nacional. Por su ubicación topográfica variada y diferentes altitudes, su clima es variado. Cálido en la costa con temperaturas de 12 grados centígrados a 29 grados centígrados. En la sierra el clima es seco y varía según la altitud, desde cálido templado hasta frío intenso. Como podemos ver, estas son unas situaciones que no son muy agradables a la vista de todos los arequipeños. Pero es que también en las 8 provincias del 2018, la generación de residuos sólidos fue de 359.000 toneladas al año de residuos sólidos municipales. Causas o factores de la polución en el departamento de Arequipa. Podemos citar algunas como la gran presencia de vehículos de segundo uso y la falta de un sistema integrado de transporte, que han generado un incremento muy notorio de los niveles de contaminación del aire en el departamento de Arequipa. La falta de concientización sobre el deterioro de la calidad ambiental en la población, desechos industriales y domésticos, los altos índices de desecho de basura. Consecuencias de la polución. ¿Cómo nos afecta? La polución provoca consecuencias tanto para los seres vivos como para el medio ambiente. Para el medio ambiente provoca el deterioro de la capa de ozono, contaminación del agua, del aire, etc. El calentamiento global. Para el ser humano disminuye la esperanza de vida de 2 a 24 meses, dependiendo del nivel de contaminación. Mayor incidencia de asma y alergias, tos y irritación de garganta y sequedad ocular. El deterioro de la calidad ambiental de arequipeña. La calidad ambiental en Arequipa está deteriorada y eso va en aumento. Esto debido a que existe una débil gestión municipal y ambiental de las autoridades, así como los instrumentos de gestión. Según la OMS, el límite permitido de dióxido de carbono por metro cúbico es de 50 microgramos. Pero en la ciudad de Arequipa se registra un parámetro entre 150 y 160. Bueno, según el informe de la Dirección de Salud, además que el nivel de contaminación en la ciudad blanca se incrementa en 10% cada año a causa de la congestión vehicular producida por el incremento del parque automotor. Y ahora a continuación veremos qué impactos en el medio ambiente ha tenido la cuarentena del COVID-19 en la ciudad de Arequipa. Iniciando con las ventajas que vienen a ser las siguientes. Primero, antes que nada, la calidad del aire. Mientras que en el 2018 se registraban promedios de entre 100 microgramos por metro cúbico, en los meses de mayo y junio durante la cuarentena se han registrado valores entre 15 y 20 microgramos por metro cúbico, que viene siendo monitoreado únicamente en la zona de José Luis Bustamante y Rivero. Otra mejora importante se dio por medio de la contaminación vehicular en el centro de la ciudad, que se vio notablemente disminuida por las prohibiciones en el manejo y el tránsito vehicular. Otra gran ventaja que ha tenido la cuarentena durante la pandemia del COVID-19 ha sido la calidad del agua del río Chili, la cual en el pasado se podía observar a pescadores en las aguas del río Chili, lo que fue disminuyendo mientras fue avanzando los tiempos. Hoy en día, aquellas épocas parecían haberse ido para siempre, pero la pandemia del coronavirus ha permitido repetir estas estampas. Sin vertimientos de desechos se podría apreciar aguas cristalinas, así como el aumento de la flora y la fauna.
Conforme a los monitoreos recientes, se concluyó que los vertimientos fueron menores durante la cuarentena y que el agua del río Chili había experimentado una mejora que no se registraba hace más de 7 décadas. Ahora, por otro lado, tenemos las desventajas, las cuales son la multiplicación del plástico, en la cual la Gerencia de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Arequipa ha manifestado que durante la pandemia la ciudad siguió produciendo la misma cantidad de basura, pero con el coronavirus se notó un incremento de la basura plástica. Las mascarillas y guantes que desechaba la gente no fueron dispuestas de manera adecuada, por lo que una parte de los trabajadores de limpiezas acabaron contagiados. Asimismo, los distritos presentaron problemas para gestionar la basura y en ocasiones dejar de presentar el servicio, al registrarse bajas en el personal. Otra clara desventaja es la basura, porque si Quebrada Honda, el único botadero municipal autorizado y administrado por la Municipalidad de Arequipa, recibe hoy por hoy durante la pandemia entre 700 y 800 toneladas de basura diariamente. Eso sin contar los desechos hospitalarios que se producían en los nosocomios y centros de salud y que reciben un tratamiento especial. La pandemia fue desfavorable también para las continuas campañas de reciclaje por parte de los municipios. La mayoría de los trabajadores que presentaban este servicio era en su mayoría personas que estaban dentro del grupo de población vulnerable. Normalmente el trabajo que realizaban contribuía a reducir entre un 5 a 10% toda la basura que se producía por día en Arequipa. Bien, ahora continuando, hablaremos sobre la comparación entre el estado ambiental antes y durante la pandemia del COVID-19. Antes de la pandemia, se notaba grandes cantidades del dióxido de carbono como un producto de las emisiones del parque automotor. Ahora, durante la pandemia, se ha generado la mayor caída en la emisión del dióxido de carbono y la disminución de gases contaminantes en la atmósfera. Ahora, antes de la pandemia, se presentaba una gran depredación de áreas verdes por el crecimiento no controlado de la población. También un gran consumo de energía por la presencia enorme de vehículos y el gran tráfico aéreo. Ahora, durante la pandemia, el consumo de la energía ha disminuido considerablemente gracias a la reducción del tráfico aéreo. Antes de la pandemia, en Arequipa, se podía observar una gran cantidad de aguas con desechos sólidos, que los conocemos como efluentes. Esto se debía a las actividades industriales. En nuestro caso, Río Chili fue afectado. Durante la pandemia, las aguas se volvieron más cristalinas y se observó el mejoramiento de la calidad del Río Chili. Por último punto, antes de la pandemia, se observaba la gran cantidad de desechos industriales y domésticos que eran generados por la explotación de los recursos naturales. Ahora, durante la pandemia del COVID-19, lastimosamente, la multiplicación del consumo de plástico se ha incrementado considerablemente y a la vez se han incrementado los desechos domiciliarios debido al gran uso de recursos. Ahora, ¿cuáles son las medidas para prevenir el rebote de la polución ambiental que se presentaba antes de la pandemia? Nuestro objetivo es cómo no regresar a lo mismo. Según el profesor Kaufman, cuando la economía reabra, es probable que regresemos a las prácticas que teníamos antes. Para evitar esto, nosotros les proponemos unas medidas para evitar esto. Primeramente y fundamentalmente, debemos cambiar nuestro comportamiento de tal manera que obtengamos mejores hábitos de producción y consumo, para así obtener un ambiente más limpio y ecológico. Como segunda medida, el cumplimiento del metabolismo de manera circular por parte de las ciudades, para que el consumo en las urbes se reduzca, de tal manera que mejore el rendimiento y aumente la reutilización de los recursos. Otra medida es usar energía verdaderamente renovable, evitar la destrucción innecesaria de lo poco que resta de nuestra naturaleza. Otra medida es concentrar los recursos públicos para ablandar la legislación ambiental. Por último, y la más severa, es la disminución y control del estándar de la población humana para la conservación de los recursos. Finalmente, es el momento de la reflexión. Según Andersen, los impactos positivos visibles, ya sea la mejora de la calidad del aire o la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, no son más que temporales, ya que se deben a la trágica desaceleración económica y al sufrimiento humano. Es muy triste pensar en esto. Según la opinión de Doro Yani, la pandemia y sus cientos de miles de muertos, en su mayoría pobres, esparcidos por todo el planeta, no es una causa suficiente para que la humanidad sienta el golpe y reaccione.
Para eso la humanidad necesita de un sacudo mucho más fuerte, algo así como una rápida guerra nuclear mundial o una lenta agonía debido a las múltiples consecuencias del cambio climático, incluida quizás otra pandemia peor que la actual. Les dejamos estas dos opiniones para que realicen un momento de reflexión y concienticen del cambio ambiental en nuestra región Arequipa. Finalmente, los invitamos a realizar una corta encuesta sobre el tema. Queremos conocer tu opinión y además agradecemos a todos por escuchar.